identificación, documentación exigidos a los visitantes, controles de ingreso y salida, identificación de visitantes al interior de las instalaciones y procedimientos a afrontar personas autorizadas. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo o continúo? Bueno. Estos son los 10 numerales, o los 7 numerales más bien, de que consta el capítulo 4, que trata de controles de acceso físico. Algunos de los numerales van a ir encaminados hacia el segundo o tercer numeral. ¿Qué quiere decir eso? Que sin un adecuado control de acceso, obviamente, pues no vamos a tener una identificación previa de las personas o visitantes que ingresan a las instalaciones. Entonces, en el numeral 4.1, que nos habla de controles de acceso, la norma nos dice muy claro que debemos tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. Vuelvo y lo repito, debemos de tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. Pero, ¿qué quiere decir esto? El control de acceso consiste en un mecanismo que permite verificar la identidad de un usuario o ordenador con el fin de autorizar el ingreso o acceso a recursos físicos o lógicos. ¿Por qué la norma hace tanto énfasis en control de acceso? Y para eso nos da unos lineamientos. ¿Por qué razón? Porque los controles de acceso son tan importantes dentro de una organización. Ahí podemos determinar, autenticar, generar autorizaciones o trazabilidad para poder permitir o denegar el acceso de alguna persona no autorizada a las instalaciones. Es por eso que debemos nosotros de tener protocolos, que los vamos a ver más adelante, o procedimientos que son importantes dentro de un ingreso a una instalación. De tal forma, estaríamos verificando primero la identidad del usuario. Y de tal forma, autorizamos si ese usuario ingresa o no. Y obviamente el software o el mecanismo que nosotros tengamos nos debe permitir generar una trazabilidad de las personas que ingresan y salen de nuestras instalaciones. Es importante tener un control de acceso definido dentro de nuestras instalaciones. ¿Y cómo se puede implementar esto? Bueno, ahí al final de la diapositiva observamos que existen mecanismos de autenticación, donde se puede hacer por medio de una clave, un lector biométrico, un mapa o una contraseña. El otro es el mecanismo de autorización, donde autenticamos, donde al realizar la autenticación de la persona, podemos verificar si se permite o no el acceso. En algunas ocasiones, este mecanismo de autorización ya viene parametrizado. Si la persona que está solicitando el ingreso está autorizada, de inmediato se da la apertura de la puerta, se da la apertura de la talanquera, se da la apertura del molinete, pero cuando la persona no ha sido autenticada, o por ende es aquella persona que ha salido de la empresa, entonces de inmediato se debe generar un protocolo para que sea bloqueado al ingreso o a la salida. Este tema de mecanismos de autorización es muy importante, y más aún cuando tenemos un equipo atento a ¿por qué razón? Porque en algunas ocasiones tenemos colaboradores que se retiran de la empresa y han pasado 2 o 3 días y aún no han salido del sistema. Entonces eso permite que este empleado vuelva, ingrese a la organización sin tener un control de que nos alerte de que esta persona ya no pertenece a la organización. Entonces este mecanismo de autorización es muy importante, pero se debe estar bien administrado para que en el momento en que la persona desee ingresar a la empresa y ya no pertenezca a la empresa como funcionario, como visitante, como contratista o como proveedor de la misma, no se le permita el ingreso. Y el último componente es el mecanismo de trazabilidad. Este mecanismo de autorización, en los casos que pueda fallar el sistema como tal, nos va a permitir verificar, como su nombre lo dice, generar una traza de las personas. Esto nos sirve como conteo, como conteo de personas que ingresan y salen a las instalaciones. También nos sirve como
como mecanismo para tener una trazabilidad de qué Buen tipo de día, personas Harrison. utilizan. No Sí, buenos estamos días. viendo la presentación. Bueno, dame un segundito. Mm, ¿Me indican ahí si la están viendo, por favor? Sí, ahí ya la estamos viendo. O- Sí, ya la vemos, ya la vemos. Disculpen que hubo aquí un problema de botón. Bueno, entonces les muestro de nuevo. Estos son los, rápidamente para retomar el punto por donde íbamos. Estos son la imagen que están viendo, son los 7 numerales del que consta el capítulo 4, controles de acceso físico. Entonces está control de acceso, procedimiento de carnets, identificación, documentación a los visitantes, controles de ingreso y salida, identificación de visitantes al interior de las instalaciones y procedimiento a afrontar personas no autorizadas. Estos son los 7 numerales de que consta el capítulo 4. ¿Están viendo la presentación? Listo. El capítulo 1 habla de controles de acceso. Sí, Entonces, la estamos viendo, la estamos gracias. viendo. Muchas gracias. El capítulo 4, el numeral 4.1 habla sobre que debemos de tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. Esto es lo que nos dice el numeral 4.1. Entonces les estaba comentando de que el control de acceso es un mecanismo por el cual las empresas controlan, como su nombre lo dice, el acceso del ingreso y la salida de las personas. Hay muchos mecanismos, hay muchos elementos tecnológicos, hay muchas formas humanas o tecnológicas de poder realizar estos controles de acceso. Entonces les hablaba, como lo ven en la diapositiva, de que existen 3 componentes muy básicos. Uno es el mecanismo de autenticación, el segundo es el mecanismo de autorización y el último es el mecanismo de trazabilidad. Hice énfasis en el mecanismo de autorización porque es un mecanismo que les puede ayudar a las empresas a poder verificar tras la autenticación del usuario, de la clave o que desea ingresar, si es una persona apta o autorizada para ingresar a las instalaciones. ¿Esto qué nos puede permitir? Nos puede permitir generar un control más efectivo de aquellas personas que se han retirado de la organización, de aquellas personas que como proveedores o como clientes o como funcionarios en algunos casos no son aptas para ingresar. Entonces, este mecanismo de autorización debe estar, les comentaba que este mecanismo debe estar en la capacidad de estar actualizado día a día, porque en algunas empresas se presenta de que, hay rotación alta del personal, pero no tenemos cómo controlar el tema de la salida o el ingreso de este tipo de personas. Si no tenemos el factor humano que esté atento o que tenga la información clara o fluida por áreas como talento humano de las empresas, pues nunca vamos a conocer si la persona que sale de la organización es apta para volver a ingresar al día siguiente. Entonces, este mecanismo de autorización se puede componer por medio de huella digital, por medio de molinetes, por medio por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo, por medio de talanqueras, en donde nos informe o nos advierta de que este tema, de que el ingreso de esa persona no es el autorizado por la empresa. Entonces, es importante que las empresas, por lo regular, tengan en cuenta que el control de acceso es una parte muy fundamental dentro de su esquema de seguridad interno. ¿Qué características tenemos de esos controles de acceso? Bueno, entonces tenemos base de datos, tenemos el método la base de datos son campos especificados por el cliente y el director de la seguridad. Entonces, esos campos especificados es algo que directamente ustedes como empresa o uno como asesor en temas certificables le dice, bueno, en la base de datos, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir el nombre de la persona, el número de cédula. En algunas ocasiones es necesario conocer el RH de la persona para conocer en caso de un accidente laboral. Y el director de seguridad obviamente realizará o entregará sus aportes para que esa base de datos sea amplia y en el momento de requerir alguna información puntual
por medio del mecanismo de la trazabilidad, podamos encontrarlo oportunamente. Entonces, tenemos también el método de lectura, donde es un intercambio de datos entre el usuario y el sistema, en donde muy fácilmente, si tenemos un método de comunicación interna en donde, digamos, la persona está autorizada, algunas empresas usan correos electrónicos, en donde el que está en portería, el guarda de seguridad que está en portería o algún mecanismo electrónico permita realizar alguna autorización. La comparación de datos, datos del usuario con la base de datos. Algunas empresas tienen por lo regular conectado base de datos con plataformas que le brindan la información para identificar si esa persona ha sido o tiene algo pendiente, un asunto pendiente con la ley. Cuando eso ocurre y sale positivo, ya debe haber un protocolo escrito para poder encontrar o determinar qué hacer en este tipo de situaciones. De igual forma, esa comparación de datos es un mecanismo por el cual nosotros identificamos si la persona que nos está entregando el documento es la persona que realmente tenemos enfrente, que no se presente un tema de suplantación. De igual forma, otra característica es que se permite o se niega el acceso. Entonces, dependiendo del resultado que tengamos de la base de datos, el método de lectura y la comparación de datos, es ahí donde se toma la decisión si se permite el ingreso a las instalaciones o se niega. ¿Qué partes componen estos elementos? Tenemos, por ejemplo, el panel de control, en donde ¿qué debe aparecer en el campus? El número en el sistema, el nombre, la tarjeta de identificación y el número del empleado. Esto es algo muy básico que conforma un adecuado control de acceso y por donde podemos partir para empezar a hacer una base de datos. El método de lectura se puede realizar por medio de código de barras, donde se interpreta un número. Puede ser un método numérico, en donde un empleado tiene un número determinado. Una cinta magnética, en donde tenemos un número de la tarjeta y de la cinta. La tarjeta de proximidad, que es muy común, la que todos manejamos aproximadamente, pues la mayoría de empresas la tienen. El problema que tenemos con esta tarjeta de proximidad es que puede ser muy fácilmente suplantada. Yo puedo perder mis documentos, puedo perder mi billetera y dentro de la billetera tenía mi tarjeta de proximidad. Entonces, si alguna persona intenta o desea realizar cometer un acto irregular que vaya en contra de los controles de la organización, puede usar esta tarjeta de proximidad para poder ingresar a cualquier parte de las instalaciones o inclusive al interior de la organización. No necesariamente podemos perder nuestra tarjeta, podemos dejarla en alguna parte vulnerable, en donde algún compañero, alguna persona de la organización necesita ingresar a un área autorizada, puede usar nuestra tarjeta de proximidad. Ese tema de tarjetas de proximidad debe ser un tema muy controlado, tanto del área de seguridad o del director de seguridad, como la persona que porta la tarjeta de proximidad. De hecho, debe existir un protocolo cuando esa tarjeta se nos pierde, cuando la tarjeta se bloquea, cuando vamos a realizar un préstamo eventual de esa tarjeta. Entonces, por eso es muy importante que la tarjeta de proximidad sea muy bien controlada. Tenemos la biometría como la huella dactilar, que la huella dactilar es un mecanismo más confiable, es un método de lectura más confiable, en donde la forma de usarla es por medio de la huella dactilar o la geometría de la mano. En algunas empresas usan por lo regular la geometría de la mano para poder realizar una identificación y una trazabilidad más contundente de la persona que desea ingresar. Este tema de biometría es uno de los métodos o mecanismos muy poco vulnerados. Pues como de pronto ocurre en otros países, que bueno, se le cortó el dedo o llevaron la mano, pero pues no ocurre en nuestra cultura por lo regular. Pero este tema de biometría es un tema que es muy poco vulnerado o es muy poco vulnerado por personas con intenciones de realizar o cometer actos ilícitos. Y el código de barras, pues ya todos los conocemos, son tiras codificadas. Aquí quería mostrarles por medio de esta diapositiva cómo es que se genera o el mecanismo técnico de los controles de acceso. Entonces aquí podemos observar al centro, en el centro de la diapositiva tenemos como el panel central, que era el que hablábamos ahora, y tenemos alrededor
todos los paneles y subpaneles que usan las personas, bien sea para huella dactilar o para identificación biométrica por medio de huella o por mano, o en algunas ocasiones por medio del ojo. Entonces, toda esta información llega a un panel central, en donde el panel central identifica si la persona se autenticó satisfactoriamente o insatisfactoriamente, si es una persona apta o autorizada para ingresar o para realizar cualquier diligencia al interior de la organización. Este panel central nos lo envía a un computador, que es donde se tendrá la persona autorizada para poder identificar si la persona que se está autenticado es o no es. Y al final, pues tenemos pues una impresora en donde si se necesita realizar o generar alguna trazabilidad, se tenga a la mano para poder realizar cualquier impresión. Entonces, quería mostrarles gráficamente cómo se genera un control de acceso. Estos puntos que ustedes ven alrededor son puntos que se pueden distribuir alrededor de toda la organización. Por lo regular, algunas empresas usan los controles de acceso para ingresar a tesorería. De pronto, algunas empresas tienen central de monitoreo, y la central de monitoreo es un área en donde no se debe permitir el ingreso a personas que no estén autorizadas. Entonces, también se tiene un módulo para control de acceso. Áreas como, por ejemplo, archivo, que es un área que tenemos que custodiar bien. También se puede tener este control o panel de acceso. Entonces, gráficamente quería mostrarles esto como para que se tuviera un panorama de qué se quiere cuando la norma habla de que se debe tener un control. Y me permito devolverme de nuevo al numeral 4.1, donde habla de que se debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones. Si bien es cierto, en estos minutos hemos enfocado más hacia el tema de acceso de personas, pero el acceso de vehículos es prácticamente parecido. Lo único es que con el tema de vehículos sí tenemos que tener en cuenta el tema de placas, el tema de vidrios oscuros, el tema de si el que va manejando va solo o con qué tipo de acompañantes van. Ustedes saben que los riesgos que existen dentro de los controles de acceso son muy amplios. Si no tenemos un personal competente, si no tenemos un aliado estratégico que controle o que realice este tipo de controles de acceso eficientemente, muy fácilmente nuestras instalaciones pueden ser vulneradas. Entonces, el tema de control de acceso es muy importante, y por eso la norma hace énfasis y lo cataloga como el numeral 1. ¿Por qué razón? Porque aquí se desprenden, y ahora lo van a ver en el transcurso de la capacitación, de aquí se desprenden los otros 6 numerales que tienen que ver ya más con los controles internos en cuanto a identificación, en cuanto al uso del carnet y demás. Pero partimos prácticamente como desde afuera hacia adentro, en donde la norma nos dice, ojo, tienen que tener un control de acceso adecuado, tanto peatonal o personal como vehicular. Un control de acceso vehicular muy fácilmente se puede vulnerar con el riesgo de gemeleo de placas. Hemos tenido casuística o hemos evidenciado casuística en donde muchos vehículos gemelean o cambian o copian una placa para poder ingresar a unas instalaciones, y si tenemos un aliado estratégico en seguridad que se confía o que no realiza realmente ese control, muy fácilmente podemos ser vulnerados. Entonces, ese tema de control de acceso es muy importante, lo implementen si no está, o de lo contrario generen protocolos para poder realizar un efectivo control. En el numeral 4.2 hablamos sobre procedimientos de carnets. Entonces, ¿qué nos dice el numeral? Que debemos de tener procedimientos documentados para el control: entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes. Entonces, el tema de los carnets es algo muy particular en las empresas. Muchas ocasiones en algunas empresas el carnet es un elemento importante para los empleados. Entonces, es tan importante que si usted en algunas ocasiones no lleva el carnet y llega a la portería de su organización y el guarda o la persona que está en la portería identifica que usted no trajo su carnet,
no lo deja ingresar en algunas empresas. Y puede ser desde el mismo presidente hasta la misma persona que nos ayuda con servicios generales. Entonces, el tema de carnet es un tema muy particular que hace parte fundamental de los controles de acceso. ¿Por qué razón? Porque es que algunas empresas tienen la buena práctica de que cuando la persona se retira, cuando la persona es desvinculada de la organización, proceden a retirarles el carnet. Otras empresas dejan que la persona o le entregan el paz-y-salvo a la persona y no le retienen el carnet. Entonces, el carnet es un elemento muy importante dentro del control de acceso, porque si la persona que tenemos en la portería no sabe que esa persona ha sido desvinculada, o si por el contrario es una persona que ingresa nueva a la organización, pues los filtros de ingreso van a ser más demorados. Y si es una persona que ha sido desvinculada, pues muy fácilmente podemos dejarla ingresar. Los lineamientos para el trámite y uso del carnet dentro de las instalaciones y deben ser aplicados para todos los funcionarios, contratistas, visitantes y proveedores. De igual forma, el procedimiento debe contener qué hacer en caso de reposición, pérdida o cambio de cargo o devolución del carnet. Esto es muy similar cuando estamos en un parqueadero y nos entregan la ficha o el documento del vehículo cuando ingresamos a un parqueadero público, a un parqueadero bien sea en un centro comercial. Cuando esa tarjeta o cuando ese documento que nos han entregado para ingresar se nos pierde, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer una diligencia tremenda al interior del centro comercial. Nos toca sacar fotocopia de la tarjeta de propiedad, fotocopia de la cédula y adicional a eso, pagar un valor por el documento o la tarjeta que nos han entregado. Y muchas veces nos sentimos incómodos porque nos toca devolver, buscar un parqueadero y hacer esa gestión interna que nos puede tomar fácilmente 1 hora de nuestro tiempo, porque toca hacer una gestión amplia para que nos permitan el retiro del documento, perdón, el retiro del vehículo del parqueadero. Entonces, los mismos controles debemos de tener en nuestras empresas. El uso del carnet es como nuestra cédula en la organización. ¿Qué debe contener ese carnet? Pues muy fácilmente la foto, el cargo que tiene la persona, el nombre o el logo de la organización, qué cargo ocupa, algunos carnets tienen cuál es el RH, algunos carnets tienen el número del celular o el teléfono de esa persona, o en muchas ocasiones el teléfono del jefe o de la persona que se pueda contactar. Y en la parte posterior del carnet obviamente ya se generan unos lineamientos donde se dice que en caso de pérdida del carnet se debe denunciar, se debe realizar una denuncia, se debe informar, se debe presentar la denuncia para la reposición del carnet. Todos esos controles que se generan deben de tenerlos documentados al interior de la organización. ¿Qué va a pedir nuestro auditor? Va a pedir, bueno, ¿qué procedimientos siguen ustedes para el uso del carnet interno? Y da la casualidad que realiza uno las visitas y encuentra uno, 2 o 3 empleados sin el carnet portable. No sabemos si son empleados, si son visitantes o si son contratistas. El uso del carnet nos sirve, inclusive, para poder determinar si esa persona es o no es de la organización, a qué área pertenece, o si es visitante y a qué área va a visitar, que lo vamos a ver más adelante en el otro numeral. Entonces, este procedimiento de carnet nos ofrece un lineamiento para el uso adecuado del carnet. Otra parte muy importante de esto es la presentación del carnet. Si el carnet es nuestra cédula dentro de la organización, se debe cuidar tal como nosotros cuidamos un pasaporte, tal como nosotros cuidamos la cédula, tal como nosotros cuidamos el pase. Si vemos que se está deteriorando por el uso, por los años, pues solicitemos cambio, porque el carnet es nuestra presentación y nuestra cédula al interior de la organización, y exterior, porque si somos personas que tenemos que salir y visitar clientes o realizar algún tipo de venta, entonces uno siempre lleva su carnet y se presenta. Pues ese debe ser nuestra presentación, un carnet muy bien presentado, por decirlo de esa forma. Entonces, la organización debe tener, devolviéndonos al numeral, procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitante. En algunas empresas, los mismos carnets, como ustedes ven aquí el ejemplo, los mismos carnets tienen código de barras
o tienen el chip que hace las veces de tarjeta de proximidad para poder ingresar a algunas zonas. Entonces, estos carnets son los que más se deben de tener en el radar para poderle realizar trazabilidad al carnet, poder verificar su estado y poder identificar qué tan importante es el carnet dentro de la organización. Entonces, el procedimiento de carnets de que habla el numeral 4.2 es un documento muy particular en donde nosotros debemos de tener aterrizado qué procedimientos tenemos o qué procedimientos o protocolos tenemos cuando se entrega el carnet, cuando se devuelve, cuando se cambia por algún tipo de cargo en particular o cuando existe alguna pérdida de este dispositivo. Entonces, a eso se refiere prácticamente el procedimiento de carnets. Va muy de la mano con el numeral 4.3, que habla sobre identificación. Entonces, en el tema, ¿de pronto tienen alguna pregunta hasta el momento? No, está claro. ¿O ha sido claro hasta ahora? De igual forma, pueden ir tomando nota de las preguntas que tengan y al final de la capacitación, con mucho gusto les respondo. Entonces, en el 4.3 tenemos el tema de identificación. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación, la cual debe ser portada en un lugar visible. Algunas empresas por lo regular tienen contratado personas que son de planta, personas fijas de la organización, pero también tienen contratado personas outsourcing o personas tercerizadas, contratistas, que son fijos de la organización, pero que no pertenecen a la planta. La norma nos dice que todo tipo de persona que esté laborando al interior de la organización debe estar plenamente identificada y su carnet debe de portarse en un lugar visible. Este tema de identificación va muy de la mano y como ustedes lo pueden ir observando, cuando hablamos de control de acceso, hablamos de carnet y ese carnet nos sirve para identificarnos. Entonces, andando un poquito en el tema de identificación, los carnets de identificación se han vuelto una parte importante de seguridad e integridad de las compañías. Los carnets usualmente incluyen nombres completos de colaborador, cargo que desempeña, departamento, número del ID o cédula, fotografía y en algunas ocasiones, dependiendo de la industria y las regulaciones, el tipo de sangre o códigos, lo que les comentaba ahora un ratico. Los carnets aumentan la seguridad de muchas formas. Usar un carnet de identificación facilita el trabajo del personal de seguridad para distinguir entre un empleado y un visitante, así minimizando el riesgo de suplantación y robo. La mayoría de empresas tienen las buenas prácticas de que entregan en portería una caja con un número determinado de carnets, en donde donde dice número 43, visitante, número 1, contratista, número 5, proveedor. De eso habla la norma, de que debemos de tener un protocolo de identificación en donde nuestro aliado estratégico en seguridad identifique muy claro y sepa particularmente el personal que realiza las rondas al interior de la organización o inclusive los mismos colaboradores. Este tema de identificación no es netamente de nuestro aliado estratégico en seguridad o de las personas que tenemos al interior como escoltas, no. Este tema de identificación es un tema que tanto los empleados de la organización como los contratistas que trabajan al interior de la organización tengan bien identificado. ¿Cuántos de nuestros empleados conocen los carnets que nosotros usamos al interior de la organización? En algunas empresas usan colores. Entonces el color amarillo pertenece a las personas que van a subir al primero y segundo piso. Y si la persona que tiene el carnet amarillo de visitante está en el cuarto piso, ¿qué hacemos? ¿Será que alguno de nuestros colaboradores, funcionarios de la organización, sabe identificar ese tipo de nomenclatura o de ayudas para poder identificar si la persona debe estar o está allí en el lugar donde debe estar? Eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, al restringir los accesos solo para personal autorizado mediante carnet, las empresas disminuyen los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos muy comunes cuando no se tiene identificado un visitante o un funcionario de organización? Suplantación, robo, ahí lo dice la diapositiva. Entonces, los riesgos más comunes son suplantación y robo. Muy fácilmente, y se han conocido casos casuísticos, valga la redundancia, en donde, por ejemplo, empresas muy reconocidas del sector de distribución o entregas o encomiendas han sido suplantadas por personas que desean ingresar en algunas ocasiones a conjuntos residenciales para cometer actos ilícitos. Y las personas tienen la delicadeza de realizar, primero convertirse, pues usar el uniforme que estas empresas usan. Y segundo, cuando la persona que está realizando el control de acceso le pide su identificación, muestran un carnet de la organización, obviamente con la foto de la persona que está ingresando. Entonces nosotros a veces nos preguntamos cómo logran acceder a esta información y a esta documentación tan particular y privada de la organización. Es ahí el control tan importante que debemos de ejercer como empresa en el momento en que desvinculamos o se desvincula alguna empresa de la organización. El control de los carnets es muy importante. Por eso es que el tema de identificación debe ser un tema muy bien controlado dentro de la organización para que le facilite a nuestro aliado estratégico en seguridad, para que facilite la identificación de cualquier tipo de persona que no está autorizada para ingresar. No tanto al interior de la organización, no tanto al interior para ingresar a las instalaciones, sino al interior de nuestra organización. Todas las empresas tienen áreas vulnerables, áreas restringidas, áreas no autorizadas, como lo comenté en un principio. Entonces tenemos el archivo, tenemos el tema de tesorería, tenemos en algunas ocasiones el tema de control de monitoreo o el CCTV de la organización, gerencia, por ejemplo. Entonces hay áreas de nuestra organización que son totalmente privadas y esas áreas tienen que estar completamente identificadas y tener un personal autorizado para ingresar. ¿Cómo se reconocen? Por medio de identificación. Entonces, volvemos de nuevo y les leo el numeral 4.3. La empresa debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación, la cual debe ser portada en un lugar visible. Entonces, ahí les dejo esa notica. La identificación o el uso del carnet debe ser constante, debe de portarse todo el tiempo mientras esté uno al interior de la organización. El 4.4, numeral 4.4, habla sobre documentación exigido a los visitantes. Este tema es un tema donde en algunas empresas y tal vez por desconocimiento se practica, y es el tema de qué documento le exigimos a los visitantes cuando llegan a realizar un registro en la portería. Entonces, ya hoy por hoy la ley nos dice de que no debemos de solicitar un documento como es el de la cédula. Pero resulta que hay algunos software, hay temas tecnológicos innovadores en donde nos obliga que debamos de pedirle a la persona la cédula. En algunas ocasiones uno llega a una portería de una empresa o de un conjunto residencial, entonces nos dice el guarda, por favor, entréguenos la cédula. Siempre exige la cédula. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que el guarda tiene en su portería un lector de cédula 2D y al escanear con el lector de inmediato el software captura la información que está pidiendo en la cédula y queda registrada. Eso ayuda a que mi guarda no esté en el computador pues escribiendo todo el tiempo y perdiendo de pronto ahí la agilidad para el ingreso de la persona, sino que con el lector de la cédula 2D agiliza el proceso de ingreso. Pero si este tipo de cédula se está pidiendo, si este tipo de documento como es el cédula de ciudadanía se está pidiendo, no debe de ser el tiempo superior al necesario para poder realizar el registro del lector. Apenas la persona toma la cédula, realiza la lectura, de inmediato debe ser devuelto. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que si un documento ha sido olvidado en una recepción,
pues nosotros tenemos que tenerlo 30 días y después de los 30 días entregarlo a la autoridad competente para que ya se realice la documentación a la policía para poder dar con el dueño del documento o para que el dueño del documento se acerque a la policía y lo reclame. Pero lo que nos dice la norma particularmente que es exigir a todos los visitantes que se identifiquen. No nos dice explícitamente que tiene que ser con la cédula. Podemos entregar un documento como es cualquier documento que tenga nuestro nombre y que tenga nuestro número de cédula, que son como la información más relevante que necesita la persona que realiza el control de acceso para poder permitir el ingreso. ¿Esto qué permite? Permite verificar o generar una trazabilidad. Si no contamos con un software al interior de nuestra organización en la portería o para el ingreso a nuestras empresas, entonces debemos de tener un mecanismo escrito, un formato en donde nosotros podamos decir, mire, en este formato nosotros diligenciamos el nombre de la persona, el número de cédula de la persona y a qué área o a qué dependencia va de la organización. De esta forma, obviamente, pues vienen otros temas como es la hora de ingreso, la hora de salida, si lleva o no elementos portátiles o elementos tecnológicos. Entonces, lo que nos pide la norma es que tengamos un protocolo, un procedimiento donde nosotros exijamos al visitante una documentación o que se identifique como tal. Entonces, en esto sí quiero ser muy enfático para que empecemos de una vez a solicitar ese tipo de control. Entonces, adicional a eso, cuando ya la persona se ha identificado, hemos revisado que ha llegado la autorización para el ingreso de esa persona, entonces le hacemos entrega de una identificación temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible. Entonces uno muchas veces por comodidad coge el carnet que le entregan en portería y lo guarda en el bolsillo. O en algunas ocasiones lo deja prendido en el bolsillo y se nos cae, se nos pierde, se nos embolata. Entonces, este tema de la identificación temporal, haciendo énfasis y concatenado con el numeral 4.3, es muy importante. Si han visto, la norma nos trae desde la parte de afuera hacia adentro, como lo dije hace un momento. Nos pide que controlemos el acceso, nos pide que usemos el carnet y tengamos un procedimiento para el uso del carnet. También nos pide que toda persona interna o externa o contratista, etcétera, esté identificada al interior de la organización. Y ahorita nos dice que debemos de exigirle a los visitantes una documentación. ¿Qué riesgo podemos nosotros tener si no le pedimos documentación a los visitantes? Alguien de pronto que me responda dentro del auditorio. ¿Qué riesgos podemos correr si no le exigimos a los visitantes una documentación? Escucho de pronto alguno del auditorio que me quiera colaborar con la respuesta. Que se nos instruya una persona, que no tengamos el control sobre realmente las personas que están ingresando a las instalaciones y ante alguna situación crítica, es decir, una catástrofe, un temblor, un terremoto, no solamente hay que ver los riesgos desde el punto de vista de pérdidas económicas, desde una posible fuga de información de personas transitando por las instalaciones sin que estén plenamente identificadas, sino que ante una situación crítica como un temblor no sepamos realmente cuál es el personal flotante que tenemos dentro de las instalaciones. Por supuesto va a ser muy difícil de poder entregar un resultado de quienes estaban al interior de la organización para el tema de búsqueda y rescate. Así es, muy bien. Pero, buenos días. Pero también hay que tener en cuenta que si una persona ingresa a nuestras empresas y no hay control de su ingreso, sencillamente puede detectar los lugares de riesgo y puede también después dar esa información a otras personas que pueden ingresar y hacer robos o hacer manipulación de nuestra información o accesar y ver incluso donde tenemos la mercancía, donde están los lugares estratégicos, la tesorería. Entonces, si hay esa posibilidad y no queda ningún registro, pues es
grave para nosotros también es el riesgo. En ese punto yo creo que es muy importante tener parametrizados o definidos los carnets para el control de acceso, es decir, que a un piso sensible no puede entrar ningún visitante. Hoy vemos cómo las organizaciones tienen restringidas las áreas a las instalaciones de las organizaciones y sencillamente adecuan un piso para visitantes y ahí los funcionarios los atienden. Y esto está muy enfocado a prevenir y administrar los riesgos en materia de seguridad de la información, de protección de datos, de documentación, de ubicación de equipos, de ubicación de áreas sensibles para la organización, y yo creo que esa es una muy buena política que han implementado grandes instituciones, entidades, precisamente para eso. No solamente viéndolo desde el punto de vista de riesgo de pérdidas económicas para la organización, sino que también vemos cómo hay personas que utilizan la hora del almuerzo, donde muchas entidades en la hora del almuerzo, a pesar de que hay unos turnos definidos de almuerzo, la gente se va de la entidad y quedan áreas completamente solas. ¿Con qué? Con equipos portátiles sin que tengan la guaya, con información sensible encima de los escritorios, por eso la política de no papel es supremamente interesante, con los bolsos o las billeteras en lugares visibles, y pues nunca vamos a poder saber quién pudo haber sido la persona que cometió el ilícito, porque no hay un registro. Entonces ahí hay que parametrizar muy bien los carnets, y es que una persona que va para ese piso no puede circular por otro piso porque no le va a dar apertura a esas puertas de acceso, porque se puede tener un muy buen control de acceso, se han podido hacer unas buenas inversiones, pero hay que trabajar mucho en la cultura de seguridad. Y también sucede que los funcionarios de la misma organización son responsables porque abren la puerta de acceso a ese piso, pero vienen 2 o 3 personas atrás y los dejan ingresar sin siquiera preguntarle a quién está buscando. Entonces hay que verlo de forma integral, no solamente en pérdida de imagen, en pérdida de recursos económicos para la organización, sino también cómo se protege la integridad física de funcionarios y la parte económica y los intereses económicos del funcionario. Pero ahí debe haber un trabajo integral, porque no solamente es la vigilancia, ni el jefe de seguridad, ni el responsable de la central de alarmas y video, sino cómo los funcionarios implementan, interiorizan que esas políticas de seguridad se deben de aplicar al interior de las organizaciones, cada uno aportándolo desde su puesto de trabajo. Sí, señora. Muchas gracias por su intervención. Usted tocó algo muy importante y es el tema de la cultura. La cultura de seguridad es un tema, tal como ustedes lo mencionaron, es un tema en donde todos los funcionarios de la organización deben de aportar. Es un tema en donde si un funcionario identificó que a la hora del almuerzo hay una persona flotante en un área que no está autorizada, debe de tener la capacidad, debe tener debe tener la autonomía para poder intervenir y neutralizar a la persona y preguntarle, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita? Frente a esos tipos de procedimientos, vamos a ver en el último numeral de la norma, qué podemos o cómo podemos afrontar ese tipo de situaciones. Pero hablando netamente del tema de documentación exigiosa a los visitantes, ustedes lo mencionaron, hay riesgos, muchos, frente a ese tema de cuando no se exige una documentación a un visitante. Y para resumir, ustedes lo dijeron, no tenemos identificadas a las personas que están como visitantes al interior de nuestra organización. Nos puede aumentar el riesgo a que en caso de que se presente un riesgo natural o se materialice un riesgo natural o se nos materialice una amenaza natural, no vamos a tener o no vamos a saber qué tipo de personas, cuántas o quiénes están al interior de la organización. Si no tenemos, si no le exigimos un documento a un visitante, ese visitante que de pronto ingresó con doble intención, duplicará la información a las personas que desean cometer un ilícito y le dirán, mire, en X empresa no exigen el documento, o exigen el documento solo para verlo y lo devuelven porque no queda ningún registro escrito. Entonces, ese tipo de información es muy importante ajustarla
realizar un control bastante fuerte en el tema de identificación y en el tema de cuando nosotros le exigimos un documento a un visitante. ¿Qué documento le exigimos? Pues ya es muy particular, como lo dije al inicio del numeral, es muy particular. Algunas empresas exigen cédulas, otras empresas exigen cualquier documento que lo identifique. Eso es autónomo de cada organización. ¿Qué se recomienda? Que no se use la cédula, porque de hecho ayer estaba realizando una visita en una organización por Pereira y de un momento a otro observo que el guarda saca de un cajón 60 documentos, donde aproximadamente el 80% de los documentos eran cédulas. Entonces, las personas por lo regular dejan su cédula en la portería, ingresan a una reunión que dura 1 o 2 horas con la cédula en la portería. Y no sabemos qué tipo de personas están custodiando o cómo custodian el documento del visitante en la portería. Eso se puede prestar para muchos fraudes, negocios o situaciones en donde ninguno de nosotros queremos estar envueltos. De hecho, hasta para nosotros mismos. Cuando nos exijan por tener una recepción una cédula y que nos toque dejarla en custodia de esa persona, nosotros tenemos la autonomía de decir, qué pena, no te puedo dejar la cédula, te entrego un documento que no sea la cédula. Entonces, eso también es cultura de seguridad y le vamos enseñando a las personas a que el documento como la cédula no se deja. Entonces, es autónomo de cada organización, dependiendo del software que cada organización tenga, qué documento se le va a pedir al visitante. Se sugiere nuevamente, repito, no pedir cédula, sino un documento que lo identifique como tal. Y obviamente nosotros en contraprestación del documento entregamos pues un carnet como tal que lo identifique como visitante. Entonces, eso refiriéndonos al numeral de 4.4 que tiene que ver con documentación exigidos a los visitantes. Faltan 10 minuticos para las 9, no, pues creo conveniente que de pronto descansemos unos 8 minuticos, nos levantemos, nos tomemos un cafecito o un agua y si les parece bien, pues retomamos en 8 minuticos. Faltando unos 2 minuticos para las 9, volvemos nuevamente a estar al frente de la presentación. No sé si están de acuerdo. Perfecto. Sí, señor. De acuerdo, perfectamente. De acuerdo, listo. Entonces nos vemos a las 9 en punto nuevamente en la presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Listos? ¿Sí me escuchan? Bueno. Perfecto. Sí, señor. ¿Observan la pantalla? Sí, se está viendo la pantalla bien. Gracias. Ok. Bueno, bienvenidos de nuevo a la segunda sección como para ir finalizando. Entonces, retomando un poquito, hicimos énfasis
algunos de ustedes aportaron conocimiento y notas muy importantes con respecto al tema de documentación exigida a los visitantes. Se hizo énfasis en qué documentos se deben de pedir y qué otros documentos no, para no vulnerar la integridad de los visitantes. Pero todo debe de ir en común acuerdo para poder minimizar riesgos y de igual forma darle protección al visitante, tanto a la persona como al documento que nos está entregando. Entonces, hasta ahí estamos claros. El numeral 4.5 habla sobre controles de ingreso y salida. Entonces, ¿qué dice el numeral? Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados la revisión tanto el ingreso como la salida de sus instalaciones de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos. Este tema de control de ingreso y salida y sobre lo que nos da alineamiento en la norma, es un control que no puede hacer ninguna tecnología o ningún mecanismo tecnológico. Es un control que netamente se debe efectuar por seguridad física o la persona o el humano como tal. Este tema de revisión a personas, vehículos, paquetes, correos y demás objetos, lo debe ejecutar ¿quién? Una persona. Entonces, ¿por qué hace énfasis en este tipo de control? ¿Qué riesgos se nos pueden presentar? Los comunes: hurto, sustracción de bienes, robo continuado de las instalaciones. Pero entonces muchas veces se pueden preguntar, bueno, y en caso de que se presente un evento disruptivo o se nos amenace o tengamos una amenaza de bomba o tengamos una materialización de un temblor, un terremoto, una inundación, un conato de incendio, ¿cómo podemos registrar nosotros ese control efectivo? Muy fácil. Hay empresas en donde eso lo tienen identificado dentro de su manual o protocolo de evacuación, en donde se permite la salida de la persona sin ningún objeto en la mano, sin ningún maletín. Entonces, supongamos que la persona va saliendo y le tocó salir porque no alcanzó a dejar reposado su bolso, su paquete o su contenedor. Cuando hablo de contenedor, no me refiero a contenedor de carga como los que normalmente conocemos en el puerto. Un contenedor, a un contenedor se le llama todo tipo de bolso, paquete, caja que llevemos que sea de la mano. Cuando me refiero, o si nombro la palabra contenedor, hago referencia a este tipo de elementos. Entonces, ¿qué protocolo debe existir en la portería de una empresa de seguridad o para la salida de un área productiva o para la salida de una planta? ¿Qué protocolo tiene la organización nuestra para poder controlar de que la salida o el ingreso de nuestro personal tenga una muy buena revisión? No todos vamos a tener la facilidad o el presupuesto para poder incorporar mecanismos como los que existen en los aeropuertos, en donde nosotros pasamos pues la bolsa o el paquete o el maletín, entonces por medio de unos rayos X, entonces identificamos qué va al interior del bolso. No todas las empresas tenemos el presupuesto para eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al factor humano. Entonces, ese factor humano es el encargado de poder realizar esa revisión. ¿Cómo se hace esa revisión? La norma, de hecho, si alguno de ustedes ha escuchado, ya existió una nueva norma, salió o está en implementación para algunas empresas, la nueva norma que se llama la ISO 18788 y es aplicada a los sistemas de gestión de seguridad de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Entonces, enfoca el sistema de gestión y dentro de uno de sus numerales, que es el numeral 8 que habla sobre operación, nos explica cómo debe ser la requisa tanto a personas como a vehículos. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir si no realizamos una adecuada requisa de una persona? Muy fácilmente podemos ingresar o esa persona puede ingresar, por ejemplo, si estamos tratando con una empresa de alimentos como lo es, o algún ingenio, podemos, si no realizamos una adecuada requisa, podemos incumplir el tema de la inocuidad, por ejemplo. Si estamos en una empresa donde realiza manufacturas, entonces el ingreso de elementos que permitan
realizar alguna contaminación al interior de nuestra organización. Entonces, la norma hace mucho énfasis en cómo se deben realizar esos controles. Si tenemos personas, si tenemos humanos, de hecho, inclusive en los aeropuertos ustedes han observado que ya el control físico o la requisa no se hace manual, se hace por medio de un garret. Ese garret tiene que estar bien calibrado para que pueda identificar si la persona ingresa algún elemento contundente, arma de fuego, a las instalaciones, o de lo contrario, si se hace alguna requisa manual, no se debe tratar de tocar a la persona. Obviamente debe existir un protocolo en donde si la persona que tenemos sospecha de que tiene algún elemento contundente al interior de su ropa, debe ser requisada obviamente por una dama que cumpla con las funciones para poder realizar esta requisa. Para eso existen mecanismos mecanismos electrónicos como son antenas detectoras de metal o el garro, como lo mencioné hace poco. Pero los procedimientos y la forma en cómo se debe realizar esa requisa la explica muy bien en esa norma, en la 18788. ¿Cómo se debe realizar una requisa? De tal forma de que no se vulnere la integridad de la persona. Entonces, ahora, la salida o el ingreso de vehículo. Algunas empresas usan un elemento como es el espejo cóncavo, en donde el guarda realiza una ronda al vehículo para poder identificar si el vehículo trae artefactos explosivos al interior, debajo del vehículo, o si por el contrario trae elementos para realizar alguna contaminación al interior de nuestra carga. De igual forma, en algunos dispositivos se ha implementado el manejador canino, quien es un guarda de seguridad capacitado, instruido en el manejo de caninos. Y el canino tiene una especialidad particular. Hay algunos caninos que son antiexplosivos, hay algunos caninos que están preparados para hacer antidefensa, hay otros caninos que están preparados para poder identificar cualquier sustancia psicoactiva, pero también hay que ayudarle. No sé si de pronto alguno de ustedes ha logrado ingresar o ha podido ingresar a la Fuerza Aérea, a la Escuela Marco Fidel Suárez, que queda en la ciudad de Cali, en donde ahí se encuentran unos soldados de turno con un canino. Pero ¿qué hace el soldado? El soldado abre todo el vehículo, hace bajar a los pasajeros, hace apagar el vehículo, abre las 5 puertas con el baúl, le indica al canino que ingrese al carro, pues su trompita para que pueda sentir o detectar si hay alguna sustancia psicoactiva al interior del vehículo, o por el contrario, si nuestro riesgo, nuestra organización es un atentado terrorista, entonces tener un canino especializado en el tema de artefactos explosivos. Entonces, de eso depende, antes de poder implementar cualquier mecanismo, cualquier control o cualquier ayuda tecnológica, tenemos que identificar primero cuál es nuestro riesgo como empresa. Si somos una empresa exportadora, si somos una empresa de manufacturas o que exportamos cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de materia prima, si lo exportamos, pues tenemos el riesgo de contaminación. Entonces, tenemos que enfocar los mecanismos y los apoyos y toda la fuerza de seguridad física y tecnológica en minimizar el riesgo a que se nos contamine la carga o que nos ingresen a nuestra organización a cualquier sustancia psicoactiva para exportar. Mientras que si por el contrario, nosotros no somos una empresa exportadora, sino que somos una empresa de servicios, entonces, ¿qué tenemos que cuidar? La información. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que si ingresan computadores portátiles, si ingresan memorias, si ingresan discos duros, ¿usted por qué va a ingresar esto? O venga, yo se lo guardo en la portería mientras usted hace su diligencia interna, o es muy común hoy por hoy. La otra es que es muy común hoy por hoy ver que personas ingresan a las empresas con sus computadores portátiles, con sus tablets, con un celular, con una memoria. Pero la idea es que le hagamos al interior de la organización un buen seguimiento para que en una empresa de servicios no seamos vulnerables al hurto de la información. Y así por el estilo, cada empresa tiene su rol, cada empresa tiene su riesgo. No todos los riesgos de las empresas son iguales. Pero pues no se justifica si nuestra empresa es una empresa exportadora, tener, por ejemplo, un canino de defensa personal, porque pues el canino de defensa personal no nos va a generar el valor
o no va a ser efectivo en un control para poder minimizar cualquier riesgo que tengamos. Entonces la inspección de vehículo tiene que ser completa, como se lo dije hace un momento, y por eso tomé de ejemplo la Fuerza Aérea, por ejemplo, en la ciudad de Cali. ¿Qué hace el soldado? Baja los conductores, baja el conductor y baja los visitantes, y la requisa la hace tanto en la parte inferior del vehículo, del vehículo, como en la parte de cabina y la parte del baúl. En algunas empresas se ha notado de que nuestro aliado estratégico en seguridad se crea en una zona de confort, y entonces, como es que el vehículo es de una persona que viene todos los días, entonces no lo requiso. Entonces, como es un vehículo que es muy conocido y lleva 10 años ingresando a la empresa, entonces no lo requiso o no lo reviso. Eso es impajaritable. El tema de requisa y verificación de vehículos es impajaritable, es algo que no se puede negociar. Entonces, los directores de seguridad, gerentes, coordinadores de seguridad de las empresas tienen que hacer mucho énfasis en que su aliado estratégico en seguridad o su asesor en seguridad sea la persona que realice el control eficiente para el ingreso y la salida de vehículos y obviamente de personas. Algunas empresas tienen muy buenas prácticas, como es el de hacer que también descienda del vehículo el conductor, nos abra el baúl. Algunas empresas, en particular las que son empresas del sector industrial, tienen por costumbre colocar una mesa, y toda la persona que salga de planta, lo que tiene en su bolso, lo arroja sobre la mesa. El guarda o la persona que está realizando la verificación, obviamente, y en algunas veces es importante tener el respaldo de una cámara de vigilancia, en esa parte donde se realiza la requisa. Esa persona se encarga de observar qué trae, qué va a sacar o qué va a ingresar a la planta. Es ahí donde se puede... ¿Sí? ¿Alguien va a comentar algo? Sí, bueno. quería ahí hacer una observación, y es que es muy importante que los directores, los jefes de seguridad, los coordinadores den ejemplo frente a este tipo de medidas, porque lo que uno observa es que las personas de seguridad de una empresa, al jefe, a los coordinadores, a los funcionarios, nadie les hace cumplir los controles. Y eso puede permitir que haya algún tipo de fuga de información, o que se puedan sacar un computador donde hay información sensible cuando se habla de PCs. Entonces es muy importante que eso también se tenga en cuenta, y es que la cultura de seguridad y el ejemplo debe empezar desde las áreas que han definido las políticas y los controles de seguridad, de ingresos y salida, de elementos, de todo, dentro de una organización. Ese era mi aporte. Bueno, muchas gracias. Usted hizo un comentario o un énfasis muy importante en que tanto las personas que son encargadas o veedoras de que el contrato que se tiene con la empresa de seguridad y vigilancia se cumpla. En algunas ocasiones he observado de que estas personas se limitan simplemente a hacer seguimientos muy subjetivos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en nuestros hombros, como directores, como coordinadores o como veedores de que el contrato de una empresa de seguridad se cumpla, tenemos que estar muy pendientes en ese tema de control de ingreso y salida. ¿Por qué razón? No esperar a que, como nos va a realizar una visita a un ente certificador, entonces pongámonos las pilas y durante esta semana, porque no sabemos la fecha, entonces todos los guardas atentos, los controles deben de ser eficientes. Y cuando se termina la auditoría o alcanzamos la certificación, entonces volvamos a relajarnos. No. ¿Qué les sugiero como asesor? Estos controles de ingreso y salida, y como ustedes lo han visto alrededor del numeral del capítulo número 4 de OEA, hace mucho énfasis en control de acceso. Estamos hablando de control de ingreso y salida de vehículos. No realicemos este control simplemente como por conocer la norma y como por dejarla en un documento en escrito. No. Seamos muy incisivos en que los controles se cumplan. Llamemos a nuestro aliado estratégico y digámosle, bueno, ¿qué estamos haciendo para que no me vulneren o para que no se me materialice el riesgo aquí dentro de la organización? Que me ingresen un paquete explosivo, que me ingresen un elemento psicoactivo para querer contaminar alguna carga.
para que el visitante esté bien requisado. ¿Qué mecanismo o qué estrategia nos inventamos? Primero, que no vulnere la integridad del visitante, de la persona, del vehículo, pero que sí demostremos frente a las personas que quieran ingresar a nuestra empresa, de que somos una empresa, aparte de que somos responsables frente a la seguridad tanto del visitante como para nosotros, somos una empresa que ejercemos control. Hacemos una revisión tanto del vehículo que ingresa como de la persona que va a ingresar como visitante por el área peatonal. Entonces, ese es un tipcito que les dejo para que lo validen dentro de sus procesos y protocolos, para que la empresa que los acompaña a ustedes como asesora o como personal que realiza este tipo de controles, sea ese tipo de controles eficientes. Entonces, entre eso, ¿qué es? Vehículos, paquetes, correos y demás objetos que ingresan a las instalaciones. Por ejemplo, un caso que nos pasó, que conocí hace poco. Hay una recepción y pues esa recepción es abierta al público, llega una persona con carácter sospechoso, se le arrima a la persona que está como guarda de seguridad en la portería, pregunta por X persona de la organización, esa persona no está, le solicita al guarda un papel y un lápiz, y en ese papel y un lápiz deja una nota amenazante. El guarda conoce que escribe la nota amenazante, pero el guarda no realiza una neutralización o detección o disuasión a la persona que deja la nota. La persona se retira de la portería como si nada, se monta en su moto, más adelante detecta que una de las gerentes de la empresa sale y más adelante intenta detenerla en su vehículo. Entonces, mi pregunta es, ¿estuvo bien hecho el procedimiento del guarda al conocer que la nota que está dejando esta persona era amenazante? Es ahí donde dice que ese control de correo y demás objetos que dice la norma sea eficiente. ¿Qué podía haber hecho el guarda? De inmediato dar aviso a las autoridades, informar al jefe de seguridad de la planta o de la empresa para poder realizar un seguimiento a aquella persona, detenerla, preguntar por qué deja ese tipo de amenazas y ponerla a disposición de las autoridades competentes. Entonces, muchas veces los protocolos o los procedimientos no los tenemos bien establecidos. Y es por eso que algunas empresas fallan en los protocolos, se les vulnera su anillo de seguridad o sus controles de seguridad y se les materializa el riesgo en diferentes presentaciones. Entonces, a eso se refiere el numeral 4.5 cuando hablamos de controles de ingreso y salida. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, controles hay muchos. Tenemos que la cantonera en oficinas, tenemos que los molinetes en algunos edificios, tenemos, por ejemplo, como ven en la imagen, donde hay un vehículo a través de una talanquera, esa talanquera en muchas ocasiones dejamos que la manipule el guarda, o muchas veces por medio de una tarjeta de proximidad llega el funcionario, acerca la tarjeta, abre la talanquera y el vehículo ingresa. Pero sabemos quién va al interior del vehículo, conocemos en qué condiciones está el vehículo para ingresar, es un vehículo que no ha sido contaminado, es un vehículo que es apto y es autorizado para ingresar. Entonces, este tema de control de ingreso y salida es algo muy importante que tenemos que poner en práctica en nuestras empresas. Y como ustedes mismos lo han dicho, minimizamos los riesgos a que haya fuga de información, contaminación, mantenemos nuestros visitantes controlados, nuestros ingresos controlados, y demostramos ante las personas que quieran ingresar a nuestra empresa que somos una empresa difícil de vulnerar. Entonces, a eso nos referimos con controles de ingreso y salida. Entonces, es importante, como les dije ahorita, realizar un estudio adecuado, segmentar las zonas. ¿Por qué es importante realizar un estudio adecuado? Porque, como se los dije hace un momento, nosotros debemos de identificar cuál es el rol de nuestra empresa, a qué riesgos estamos expuestos, y de esa forma determinar qué controles son más efectivos para nosotros, qué controles aportan a que nuestro riesgo no se materialice. Debemos de medir la cantidad de personas o carros que transitan, establecer claramente los objetivos de cada control de acceso, con la finalidad de definir el método que se usará para realizar el control más efectivo para los accesos y las salidas. Los sistemas y procedimientos de control de acceso peatonal y vehicular
se implementan para tener el control de todo el personal que transita en un espacio público o privado, asegurando el paso de personas que cuentan con un libre tránsito y restringiendo el paso de personas no autorizadas. De igual forma, realizando las requisas fijas o aleatorias a visitantes, contratistas o funcionarios. De golpe, nuestra empresa no necesita que tengamos un sistema de requisa para empleados o visitantes riguroso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aleatoriamente, una vez por día o cada 2 días, realizar requisas a todo el personal. Entonces, de esa forma, los funcionarios, particularmente los que trabajan en planta, que es donde más se observa o donde más se ha evidenciado y la estadística lo ha dicho, es de que el personal de planta en algunas ocasiones realiza robo continuado de materia prima o de materia de producto terminado para sacar y vender. De hecho, hace poco se nos conoció un caso en una clínica muy reconocida, en donde uno de los que pertenece al área de enfermería sacaba todos los días una aguja, sacaba cualquier elemento que le sirviera para él practicar enfermería por fuera de su horario laboral. Entonces, en alguna ocasión, el director de seguridad empezó a hacer este tipo de requisas aleatorias y encontró, obviamente, que con información interna, encontró que esta persona adscrita a la clínica venía sacando continuamente elementos de la clínica para poder realizar cualquier tipo de curación, cirugía, canalización a pacientes por fuera de la clínica, y obviamente pues ese dinero era un recurso para él adicional. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De que las empresas observan o se dan cuenta día por día de que las personas de planta o las personas que son operativas son más vulnerables a tener la necesidad o a ver la oportunidad, más bien, la oportunidad de poder retirar elementos y que no haya ningún control. Así tengamos guardas, así tengamos cámaras de CCTV, así tengamos molinetes, identificación de metales, pero no existe un control efectivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tener un programa de requisas aleatorias. Y algo muy importante es que este tipo de actividades que se realicen para minimizar el riesgo en nuestra empresa debe estar documentada y soportada en documentos, soportada con trazabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? De que usted debe tener en su archivo las fechas en que se van a realizar, obviamente con manejo de la información, ese tipo de requisas, o las requisas que ya se realizaron, tener un archivo donde se diga el tipo de requisas aleatorias se realizó tal día y ese fue el resultado, o estos fueron los hallazgos. Entonces, ese tipo de requisas aleatorias se deben de realizar. De golpe, nuestra empresa no necesita un control efectivo diario, pero sí aleatorio. Entonces, ¿qué es importante? Que este control de acceso sea efectivo para que nuestra empresa no se vea vulnerada en algunos riesgos que sean de nuestra competencia como tal. Muy bien. Hablando del numeral 4.6, hablamos identificación de visitantes al interior de las instalaciones. Entonces, ¿qué dice el numeral 4.6? Debe de tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. Esto es algo muy particular dentro de las empresas. Entonces llega el visitante, llega el vehículo y dice, voy para el área de ventas o al área comercial. Pero resulta que ingresa el vehículo y perdemos trazabilidad del vehículo y el vehículo llegó a dar a gerencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar de que la persona que ingresa a nuestra empresa en vehículo o ingresa peatonal llegue al área o se dirija únicamente al área donde ha solicitado ingresar? Los quiero escuchar. ¿Qué ideas podríamos generar para poder realizar este tipo de control? Nunca ingrese solo. Entonces, en el momento que ingrese, si tiene una visita,
programada, la persona debe recogerlo en la recepción y debe acompañarlo o ir a la área de reunión. Al igual, al salir, debe también ser acompañado por esa persona hasta la recepción para que entregue la documentación. O sea, no debe ingresar solo, no debe haber visitantes solos dentro de la empresa. Exacto. Y esa es una muy buena práctica que todas las empresas debemos de tener. Si va a ingresar un visitante a un área determinada, el dueño de esa área o su auxiliar o su segundo debe de ir por esa persona, recibirla en la recepción y dirigirse con ella directamente a la oficina. Pero lamentablemente hemos encontrado empresas que no tienen esa buena práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces yo llego a una recepción, voy para el área de ventas o al área comercial. Eso sí, señor. ¿Sabe dónde es la oficina? No, señor. Entonces diríjase por favor al cuarto piso, toma el ascensor, coge a mano derecha y entonces ahí se encuentra usted con una recepcionista y ella lo hace entrar. Porque es que en algunas empresas, y de hecho lo he vivido, en algunas empresas me ha pasado eso. Entonces resulta que se me olvidó el mapa mental que me dio la niña y no cogí a mano derecha, sino que cogí a mano izquierda y llegué al área de producción, por ejemplo. Entonces, hasta uno hay veces se siente mal porque uno dice, uy, estoy perdido, ¿quién me ubica? ¿A quién le pregunto? Y entonces uno encuentra que pasa por el lado de uno un operador, pasa por el lado de uno un supervisor, ninguno lo aborda y si uno no les pregunta, venga, perdón, ¿dónde queda el área comercial? Pues ninguno lo va a guiar. Entonces, tengan en cuenta que el tema de visitantes al interior de las instalaciones es un tema muy, muy definido que tenemos que tener. Ustedes mismos lo han dicho, hay muchos riesgos en donde las personas que ingresan como visitantes, en todas las oportunidades, y uno siempre parte de la buena fe, y es que siempre ingresan a hacer alguna diligencia, alguna averiguación, alguna visita comercial, etcétera. Pero en algunas ocasiones, cuando personas detectan que no hay un control al interior de las instalaciones de los visitantes, se puede prestar para que las personas que estén al interior de las instalaciones realicen grabaciones, toma de fotos, toma de puntos ciegos que tenga cámaras, toma de información, qué controles biométricos o dactilares existen al interior de la organización para poder ingresar a ciertas áreas. Todo ese tema, cuando tenemos a un visitante al interior de nuestra planta, al interior de nuestra oficina, al interior de nuestra empresa, debemos de manejarlo muy bien para poder evitar de que la información que tenemos al interior, que es tan importante para nosotros, salga. Es que de por sí los robos no se cometen de una noche para un día, no se cometen de un día para otro, se cometen siempre con un estudio previo. Las estadísticas y las investigaciones que se han realizado han dado como resultado de que las personas cuando van a cometer un acto ilícito a una entidad bancaria, a un sector industrial, no lo hacen en algunas ocasiones por el perímetro donde uno espera que lo hagan, rompiendo la malla, subiendo el muro, saltando, ingresando, sino que en algunas oportunidades lo ven más fácil por la puerta principal. Porque como por la puerta principal no hay un control efectivo, por la puerta principal el guarda simplemente saluda, le da el ingreso a la persona y la persona puede ingresar a cualquier área sin necesidad que la acompañe algún área funcionario de la empresa. Entonces, las estadísticas han mostrado de que los delincuentes que van a realizar, o las personas sospechosas que realizan, o perpetradores más bien, que quieren realizar este tipo de actos ilícitos, lo hacen con un estudio previo, y no de un día para otro, sino que duran, hay veces hasta un mes, 2 meses, van 1, 2 veces al mes para identificar qué controles han cambiado, para identificar qué tecnología nueva tienen, para poder al final cometer el golpe o cometer el acto irregular que afecte la vulnerabilidad de las instalaciones. Entonces, por eso es tan importante, y ustedes lo han dicho en sus intervenciones, la cultura de seguridad. No solamente debemos de dejarle eso a los hombros de los guardas o a los hombros del director o personal de seguridad interno que tengamos en la empresa. El tema de cultura de seguridad es un tema que deben de tener todos los funcionarios de la empresa. Si la empresa es una pyme, si la empresa es una empresa con más de 400, 600, 700 empleados, todos los 700 empleados deben de tener cultura de seguridad. Saber qué visitante está autorizado, saber si ese carnet es de tal color, qué hace aquí. Si usted es un visitante, hacia qué área se dirige, porque es que esta área es prohibida. Venga, lo llevo, venga, lo acompaño.
tal como dijo nuestra compañerita ahorita que intervino, la mejor forma de poder identificar al interior de las instalaciones que nuestra persona se dirija únicamente al área que solicitó es realizando un acompañamiento interno. Hay veces nos va a incomodar pararnos de nuestro escritorio, ir hasta la recepción, recoger la persona que va a visitar, traerla hasta nuestra oficina y regresarla hacia el lugar de salida. Pero lamentablemente estamos en una cultura donde tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo si queremos mantener nuestra integridad de nuestra empresa, si queremos minimizar los riesgos y no permitir que personas que intenten o que quieran realizar algún daño, que sean una amenaza para nosotros, darles el camino libre. Entonces debemos de tener procedimientos. Esos procedimientos tienen que estar escritos. No debemos de dejarlo a simplemente a un comentario. ¿Cómo hace usted eso? No, sí, lo que pasa es que yo le digo al señor o a mi secretaria que vaya y lo recoja, pero está escrito. Entonces documenten ese procedimiento. Documenten por qué razón. Porque es que hoy pueden tener la persona que las ayuda con eso, y si mañana no está, y si en una semana no está, la persona que la va a reemplazar conoce el procedimiento, conoce qué es lo que debe hacer en caso de que un visitante ingrese, qué hay que hacer para poderlo recibir. Lo mismo ocurre con los vehículos. Tenemos un área dentro de una organización autorizada para el ingreso de vehículos de visitantes, o simplemente dejamos que ingrese y que el vehículo lo parquee en cualquier área. Se ha identificado que la mayoría de empresas tienen unas áreas asignadas para el parqueo de vehículos, de visitantes y otros para funcionarios. Pero, ¿cómo controlamos que ese vehículo que dice es ir para un sector de nuestra empresa llegue o no a su destino? Quiero abrir un paréntesis referente al tema anterior, y es que nos llega una pregunta preguntando, un ejemplo de inspección de paquetes. En ese caso, la recepcionista, ¿qué criterios debería de tener? Hay empresas en donde no cuentan con el servicio de seguridad física. Y pues obviamente también hay empresas en donde, o por el contrario, las recepcionistas son empresas o son niñas outsourcing de una empresa de seguridad. Si partimos de ahí, la niña que va a estar en recepción va a tener normas básicas para realizar un control o una requisa. Pero si por el contrario es una recepcionista administrativa que no tiene fundamentos en seguridad y que no conoce de pronto el riesgo que puede causar no realizar una requisa, debemos de capacitarla. ¿Y cómo podemos hacerlo de tal forma de que no se incomode nuestro visitante? Porque es que eso a veces ocurre. Hay veces ocurre de que el visitante es una persona muy importante para la empresa, como lo son todos, pero hay veces hay unos que se incomodan simplemente porque se les pregunta, ingresa portátil, ingresa algún elemento electrónico, por favor dígame su serie, dígame su color, dígame qué marca es, permítame, le tomo una fotico y ponga por favor aquí su huella. Porque hay empresas del sector industrial que son muy estrictas en el tema del control de ingreso. Y algunas cuentan con que la recepcionista sea la persona que realice el control, y esa recepcionista es una persona outsourcing de la alianza estratégica de la empresa de seguridad que los acompaña a ustedes en sus temas de seguridad, como guardas. Y obviamente pues tendrán un uniforme diferente. Pero en los casos, como lo dije ahorita, que la recepcionista sea administrativa, entonces lo ideal es que esa recepcionista sea capacitada, interiorizarle y socializarle obviamente cuál es el rol principal de la empresa y a qué riesgos estamos expuestos, para que en el momento de que ella realice las preguntas a nuestros visitantes no los incomode y que logremos captar o logremos primero no incomodar y logremos obtener la información que necesitamos. Entonces, algo muy importante que algunas empresas tienen como buena práctica, algo muy importante es preguntarle al visitante, primero que todo, hacia qué área se dirige. Segundo, mientras uno realiza la verificación si la persona va a ser recibida o no por el funcionario de la empresa, entonces uno les pregunta, mientras vienen a recogerla, por favor indíqueme si usted trae el equipo portátil y regáleme por favor la serie. Algunas empresas entregan el formato al visitante para que él mismo coloque su nombre, número de cédula, coloque el equipo, la marca y la serie que lleva en su equipaje. Adicional a eso, la recepcionista puede muy sutilmente
ponerse en pie y verificar visualmente qué lleva la persona al interior del bolso. Obviamente sin pedirle pues que retire los elementos, que los saquen a recepción, porque tampoco sería el caso, pero sí de una forma muy sutil verificar qué trae en su paquete. Y por lo regular cuando uno ingresa a una instalación y uno no se sabe la serie de su computador, ¿qué hace? Abre el bolso y retira el computador. Es ahí el momento en donde podemos entrenar a nuestra recepcionista administrativa para que visualmente identifique qué trae al interior del bolso, con el fin de identificar si trae un arma, si trae algún elemento que sea raro, o que algo que de pronto la recepcionista observe sospechoso, para poder intervenir y decir, un momentico, usted eso a dónde lo va a ingresar, o con qué objetivo va a ingresar eso que va a llamar. Entonces, espéreme un momentico, llamo al encargado de la seguridad para que le tome los datos. Entonces, son manejos que se pueden dar en las recepciones donde no se cuenta con guarda de seguridad. Lo importante es capacitar la recepcionista de tipo administrativa para que no se convierta en aquella persona que simplemente se sienta en una recepción para saludar, informar o registrar a la persona que va a ingresar y autorizar el ingreso. La recepcionista hay que darle un rol más allá y un alcance adicional al cargo que ella ocupa, y es el de realizar una verificación visual y disuasiva de los bolsos cuando se van a ingresar a las instalaciones, cuando no se cuenta con seguridad física. De lo contrario, cuando se cuenta con seguridad física, pues ahí tienen las empresas un soporte adicional y un apoyo grande, y es cuando se cumplen con los dos filtros, el filtro de la recepcionista administrativa y el filtro del guarda de seguridad. Entonces ya el guarda de seguridad se va a encargar de realizar la requisa manual de los bolsos, de paquetes, ya le dice a la persona, por favor, abra su bolso que deseo ver qué lleva adentro, ya le pregunta, ¿trae un arma de fuego? Que no, entonces, o sí, ya se hace el procedimiento o protocolo como tal. Hay una pregunta muy importante en donde nos dicen, si la persona no es un guarda de seguridad, ¿puede inspeccionar paquetes o personas? No. Ninguna persona que se porte como civil o que se identifique o que se vea como civil está autorizada para realizar una requisa de bolsos, paquetes o de personas. Yo puedo estar de civil e identificarme como autoridad competente. Cuando yo me identifico, cuando frente a uno se le identifica a una persona, asiste de civil, como autoridad competente, bien sea policía, bien sea SIGIN, bien sea de la fiscalía, y requiera realizar una inspección al vehículo o a la persona, está en la completa autoridad de hacerlo. Pero si yo soy un civil, ingresa a mi empresa una persona obviamente de civil, y yo pretendo hacer una requisa corporal o una requisa a un contenedor o una requisa a cualquier elemento sospechoso que yo identifique, que no estoy autorizado para hacerla. No estoy autorizado para hacerla. Debo de llamar a mi superior, y en este caso, si de pronto la empresa cuenta con un jefe de seguridad o un director de seguridad, quien sea la persona competente de poder hacer el manejo de la requisa de la persona o del paquete que se tiene como sospechoso. De no contar con la figura, no se puede permitir el ingreso de la persona porque simplemente no la podemos requisar, y más bien lo que hacemos es solicitar apoyo a las autoridades competentes. Yo pensaría que solicitar el apoyo de las autoridades competentes ya es cuando uno tiene el caso completamente identificado e inminente. Por ejemplo, identificamos que una persona desea sacar de la organización materia prima o producto terminado. Entonces, si yo como recepcionista o si tenemos en la recepción una persona, ella no está en las capacidades ni siquiera físicas para poder determinar o para poder realizar la requisa. Recuerden que para poder determinar que la persona, para poder determinar, y les voy a hablar un poquito no, abriendo aquí un pequeño paréntesis en cuanto a temas de requisas y demás, para poder determinar que la persona está cometiendo un acto o un delito, se deben de tener tres pruebas. Uno es que sea típico, es decir, que se compruebe la tipicidad. Uno que sea antijurídico y otro que se muestre la culpabilidad.
Esos son las tres variables para poder determinar un delito. Si alguna de las tres variables no cumple, no es un delito. Entonces, yo puedo identificar que la persona pretendió sacar un elemento o materia prima o producto terminado de una empresa, o simplemente se quería robar un computador de la oficina. Pero si el elemento no salió de la organización y fue detectado por nuestro personal de seguridad, inclusive por personal que no sea de seguridad, sino de la misma empresa, obviamente se puede tipificar como un delito porque lo estamos cogiendo en fraganti. Pero si la persona, o estamos encontrando la culpabilidad, pero si la persona demuestra la buena fe, devuelve el elemento que ha sido sustraído irregularmente, porque no podemos decir que se lo robó, entonces de inmediato debemos de realizar el protocolo para poder dejar ir a esa persona, o si no se nos puede convertir en un secuestro. El tema de visitantes que desean realizar actos irregulares al interior de las instalaciones es un tema que tanto nosotros como gerentes o como personal encargado de la seguridad de nuestra empresa tengamos muy en claro para no vulnerar, primero, los derechos de las personas, porque es un derecho constitucional, y segundo, que tampoco vulnere nuestras instalaciones. Entonces, este tema de las requisas y de la verificación de documentos y paquetes es algo que tenemos que tener muy en el radar. Y si no tenemos guardas, como vuelvo y le repito, en nuestras instalaciones capacitemos a nuestra gente, capacitemos a nuestro recepcionista, para que sean ellas quienes hagan el primer filtro. Si encuentran algo sospechoso, entonces procedan a realizar la comunicación interna para primero solicitar apoyo de primera mano del encargado de la oficina, del encargado de la planta de temas de seguridad, y si no lo contamos, pues solicitar apoyo a las autoridades competentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Eso tiene que ver con el tema de identificación de visitantes al interior de instalaciones. Entonces vuelvo y les leo el numeral. Tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones. Si no cuentan con ese procedimiento, hagan el procedimiento. Siéntense, rayen el procedimiento, cómo es más efectivo para la empresa, qué objetivo tendrá ese procedimiento y empiecen a implementarlo. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el numeral 4.7 habla sobre procedimientos de afrontar o cómo afrontar personas no autorizadas. Este ya es nuestro último numeral. Entonces, como ustedes observaron, y vuelvo y recabo en lo que dije desde un principio, la norma nos lleva a tener controles de acceso desde la parte de afuera de nuestras instalaciones hacia el interior. Resulta que en este momento ya estamos al interior de nuestra empresa y hemos detectado personas que no están autorizadas. Entonces, ¿cómo las afrontamos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas. Esto es lo que yo les he dicho a lo largo de la capacitación y lo que ustedes mismos han replicado, y es cultura de seguridad. Las personas que tenemos vinculadas a nuestra organización deben de saber identificar y afrontar las personas que no están identificadas o que no están autorizadas. Pero ese afrontar no significa ser el SMAT o el héroe de la empresa y entonces me le voy encima y usted qué hace aquí, y entonces cogerlo de la oreja y sacarlo. No, esa no es la forma de afrontar. Nuestros empleados deben de tener un tema que se llama servicio al cliente, en donde de una forma muy sigilosa y una forma muy amable, solicitarle a la persona que puede ser, porque es que no siempre las personas que no están autorizadas o no están identificadas en nuestra organización son delincuentes. Pueden ser personas que estén perdidas al interior de nuestra empresa. Pueden ser personas que iban para el tema de mercadeo y ya los atendieron, y entonces yo voy a visitar a un amigo que está en el área de operaciones. Entonces me traslado de aquí a allá y pues como no estoy autorizado, no importa, yo me vado y saludo a mis amigos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afrontar ese tipo de situaciones cuando se nos presentan en que encontramos al interior de nuestra organización personas que no están autorizadas? Entonces aquí lo dice muy claro. Los funcionarios y contratistas de la organización deben estar preparados para identificar, guiar
acompañar o en alguno de los casos poner a disposiciones del ente regulador la persona que se ha denominado como no autorizada. Ojo, porque es que cuando uno ya tilda a una persona de no autorizada, ya tuvo que haber pasado por varios filtros, entre estos empezando por el 4.1, que es el control de acceso. ¿Cómo puede una persona no autorizada ingresar a una empresa? Pues por medio de una intrusión irregular perimetral. Por ejemplo, tenemos en la parte de atrás de nuestra empresa un muro y ese muro logró ser escalado por el intruso, ingresó, por lo tanto es una intrusión no, o un ingreso no autorizado. Hablándolo del tema de instalaciones. Y si estamos al interior de la organización, entonces resulta que el funcionario de tesorería salió, se dirigía hacia cafetería y dejó la puerta de tesorería abierta. O dejó archivo abierto. O en muchas ocasiones la secretaria de gerencia, que tiene información tan importante, se retiró de su cubículo o de su oficina, salió a tomarse un café o a recoger agua o a tomar agua, entonces dejó sobre su escritorio el celular, dejó el computador sin bloqueo, dejó el computador sin guaya. Entonces, este tipo de personas que ingresan a las instalaciones e identifican este tipo de vulnerabilidades son personas que al llegar a esos sitios no están autorizadas, hablando de temas como tesorería, hablando de archivos. Pero ahí viene el tema muy importante y es el segundo ítem. El protocolo debe ser divulgado a la organización en general, con el fin de que todos conozcan los procedimientos y sepan qué hacer en caso de. Pero es que no debemos inducir al delito. Hay algo en derecho muy particular que se llama inducir al delito. Si yo sé que mi área es vulnerable, si yo pertenezco a tesorería y sé que mi área es vulnerable porque manejo dinero, porque manejo documentos importantes de la organización, y aún así me retiro de mi área, dejo mi puerta abierta, dejo mi lugar vulnerable, ¿ustedes creen que estoy aportando a la seguridad o a minimizar los riesgos de mi empresa? No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo porque para mí, de pronto llevo 5 años, 6 años en el área y como aquí nunca ha pasado nada, entonces yo me puedo bajar, retirar de mi área y dejar mi puerta de tesorería o archivo abierta, que son áreas vulnerables. Entonces, ¿contribuyo a la seguridad? No, antes estoy induciendo a que personas, inclusive de la misma organización, se sientan motivadas por alguna necesidad a realizar un acto irregular, como es un hurto, robo continuado, robo de información, sustracción de algún bien en particular. Entonces, por eso es tan importante que la organización completa conozca. Si nosotros hacemos procedimientos, creamos protocolos, creamos procedimientos, pues no los dejemos en documentos. Divulguemos esos procedimientos, divulguemos todo lo que nos inventemos para seguridad siempre debe ser bienvenido. Y tenemos que generar cultura en nuestros empleados para que no sean reactivos ni sean ese tipo de personas que piensen, no, pues vamos a hacer más cambios en seguridad, qué pereza. Sino que ayudémoslos a que ellos mismos hagan parte de nuestro anillo de seguridad en nuestras empresas y podamos contribuir a que los riesgos minimicen. Y algo muy importante y que se coloca al final de la diapositiva es que se deben realizar simulacros o pruebas de vulnerabilidad con el fin de evidenciar qué mejoras se deben aplicar. Muchas veces uno dice, no, yo no hago pruebas de vulnerabilidad porque si hago pruebas de vulnerabilidad entonces me echan en algunos casos. O me puedo ganar un llamado de atención a mi hoja de vida en la empresa porque se encontró algún error. No, las pruebas de vulnerabilidad son este tipo de pruebas que se recomiendan hacer en las empresas para poder identificar qué debilidades tenemos y cómo mejorar para que no se nos vuelva a presentar ese tipo para que no se nos materialice un riesgo. Entonces, evidenciamos de esa forma qué mejor es aplicar para que en el momento de verdad nuestros empleados o nuestros funcionarios sepan qué hacer. Y esto debe ser aplicable tanto a temas de evacuación, roles de brigadistas, si tenemos al interior de la empresa, roles de evacuación, cómo se van a sacar los visitantes de una organización en caso de que se presente un atentado terrorista, un temblor o un terremoto, cómo vamos a sacar a nuestros visitantes. Entonces, ese tema de simulacros y pruebas de vulnerabilidad son importantes practicarlos. ¿Qué se aconseja? Que se hagan unas 2 veces al año.
no se deben de estar practicando comúnmente las pruebas de vulnerabilidad, sino 2 en el año es lo que se aconseja. Entonces, por favor, tengan en cuenta los procedimientos de cómo afrontar personas que no están autorizadas. No se trata tampoco de vulnerar el derecho humano de la persona, golpearlo, reducirlo de una forma violenta, porque va en contra de los derechos humanos, sino que antes, por el contrario, de una forma respetuosa y discreta, solicitarle a esa persona no autorizada que se retire del área. Pero lo importante que tenemos que hacer es acompañarlo a que se retire. No decirle, por favor, diríjase a recepción. No, llevémoslo hasta recepción. Acompañémoslo, garanticemos que lo que nosotros queremos hacer con una persona no autorizada en la organización se cumpla. ¿Cuál es la mejor forma? Acompañémoslo. Así como se sugiere acompañar a la persona desde la recepción hacia la oficina que se dirige, también acompañémoslo a retirarse de las instalaciones. Entonces, de eso se trata el numeral, el capítulo número 4 me permito devolverme. El numeral 4 que titula controles de accesos físicos. Obviamente tocamos también controles de accesos tecnológicos, como fueron los biométricos, como fueron los detectores de metales, como fueron mecanismos que ayudan a controlar el acceso físico a las instalaciones. También tenemos apoyo de tecnología, pero cuando tenemos o contamos con personas o aliados estratégicos de seguridad, pues es muy importante enfocar los controles hacia lo que nosotros necesitamos al interior de nuestra empresa. Entonces me permito recordarles de nuevo cuáles fueron los 7 numerales que vimos en el capítulo 4. Controles de acceso, procedimiento de carnets, identificación, documentación exigidos a los visitantes, controles de ingreso y salida, identificación de visitantes al exterior de las instalaciones y procedimiento para afrontar personas no autorizadas. Entonces, para ir terminando, yo espero que la capacitación durante estas 2 horas haya sido eficiente y hayan tomado algunos tips particulares para implementar en sus empresas. AES como asesor en seguridad y obviamente compañía que realiza este tipo de certificaciones, estamos pendientes de que todos esos tipos de controles se cumplan. Es por eso que los capacitamos y les enseñamos cómo realizar cada función. Obviamente esto es un abrebocas, ustedes van a necesitar de pronto información más puntual dentro de su organización para poder determinar qué control es efectivo o si tenemos controles, cuáles son más efectivos que otros. De esa forma optimizar los controles, optimizar presupuestos, y eso es muy importante que ustedes lo evalúen. Entonces, procedo durante estos 5 minutitos que nos quedan a responder algunas preguntas si de pronto tienen alguna duda. Ok, yo tengo una sugerencia para realizar frente a todo el proceso de controles de acceso a las instalaciones. Normalmente las empresas tienen aliados estratégicos o proveedores. Y me perdonan que es que tengo una gripa terrible, entonces estoy un poquito congestionada. Entonces, normalmente la entidad aplica unos controles y unas políticas de seguridad tanto de la información como de los activos y la seguridad física. Pero el aliado no tiene políticas de seguridad. Eso hace que se vulnere completamente la información de la entidad. Ejemplo, una entidad que le tiene que enviar información a otro para que le haga un proceso, tema de digitalización, de facturación, en temas de biometría, todo lo relacionado hoy con lo que pasa, por ejemplo, en biometría, en registraduría, que tiene que ir hasta uno de los proveedores o de los aliados que tienen para hacer la autenticación biométrica, pero ese tercero no cumple con unas políticas de seguridad para asegurar la información. Y ahí hay un riesgo enorme, un riesgo oculto que la gente no lo está identificando, porque yo me siento seguro, pero no sé cómo está el tercero. Entonces la recomendación es que cuando tenemos proveedores o tenemos aliados estratégicos que trabajan de la mano con nosotros en un cumplimiento de un procedimiento, es importante realizarle una visita desde la empresa para poder establecer que las políticas de la organización se cumplan allá. A veces hay dificultades de hacerlo, pero entonces en ese momento lo preferible es no contratar a ese proveedor o a ese aliado
porque incumple absolutamente con toda la política de seguridad de la organización, y ahí donde hay unas fugas de información y unas pérdidas de datos que son invisibles porque no alcanzamos a identificarlos. Así es, ese tema de proveedores es un tema que tenemos que tener muy bien monitoreado. Debemos de monitorear bien a nuestros proveedores, porque en algunas ocasiones nuestro alcance o nuestra empresa no nos da para controlar algunos riesgos que tenemos. Entonces, por ende, ¿qué hacemos? Contratamos un tercero, pero ese tercero cumple normativamente, legalmente con lo que necesitamos, nos puede dar un soporte, una trazabilidad en caso de requerirlo. Entonces es muy importante que nuestro aliado estratégico, como dijo nuestra compañera, nos sirva y sea como nuestros ojos en algunos riesgos que no podemos controlar directamente. Hay una pregunta muy importante que nos genera Lina, y es cómo se realiza un estudio de seguridad de las instalaciones, o es con alguna empresa especial la que realiza la evaluación. Primero hay que partir por algo muy importante, y es que los estudios de seguridad deben estar alineados normativamente. Y una norma muy particular es la ISO 31000, que habla sobre la gestión de riesgos. Es importante que esos estudios de seguridad lo hagan personas competentes que preferiblemente sean certificados en la norma. Hay algunas empresas de seguridad que dentro de su promesa de valor y dentro de su negociación, por decirlo de esa forma, ofrecen ese tipo de estudios de seguridad. Tienen un tiempo estipulado, creo, algo así, para poder entregar los estudios de seguridad. Ese puede ser una. Si ustedes tienen una empresa de seguridad, exíjanles un estudio de seguridad. Ellos están capacitados y tienen las personas competentes para realizar los estudios de seguridad. Esos estudios de seguridad tienen que tener 3 bases fundamentales. La primera es identificación de riesgos, identificación de amenazas e identificación de vulnerabilidades. Entonces, ustedes dirán, yo quiero que el análisis de riesgo y de seguridad se practique en las instalaciones de la empresa. Para eso hay que evaluar el contexto interno y el contexto externo de la organización. O de lo contrario, yo quiero que solamente un estudio de seguridad de un determinado proceso al interior de la empresa. Entonces, la empresa de seguridad debe tomar la información, realizar los registros, tomar, si es posible, registro fotográfico, etcétera, para poder reunir la información y poderla asentar en un documento que debe ser entregado en un determinado tiempo, pero todo debe estar fundamentado en la norma ISO 31000, que es la de gestión de riesgos. De esa forma se debe te iba a hacer una pregunta. Tú me podrías, por favor, decir cuáles son, volvérmelos a repetir, por favor. Identificación de riesgos, vulnerabilidad y qué más dijiste. Bueno, son tres pilares básicos. Para un estudio de seguridad, debe ser identificar los riesgos, identificar las amenazas e identificar la vulnerabilidad. Para eso se debe hacer un análisis del contexto interno y del contexto externo de la organización. De esa forma podemos lograr una seguridad enfocada a lo que necesitamos. Estas son las 10 de la mañana, yo no sé ya no terminado con esta presentación. Espero haberles aportado en algo dentro de su proceso y estoy para servirles. Les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Buen día. Muchas gracias.